Tengan ustedes un cordial saludo y bienvenidos a la Open Info. El día de hoy abordaré el tema preguntas de control. Mi nombre es Fabio Hernán Acarapica Lizaya. Estudio en la Universidad Mayor de San Andrés, carrera de informática, séptimo semestre, y el tema pertenece a la materia de INF 272, taller de base de datos, a cargo del docente Reinaldo Ceballos. Empezaremos con una breve introducción para adentrarnos un poco más al tema. Entonces, ¿qué es lo que veremos a continuación? Veremos qué son las preguntas de control, cómo realizar estas preguntas de control, si estamos realizando bien estas preguntas de control y lo más importante, qué importancia tienen las preguntas de control en esto que es base de datos. Los objetivos. Nuestro objetivo principal es poder obtener la mayor cantidad de información que podamos requerir o en todo caso que nuestro cliente necesite a través de nuestra base de datos. Continuando, ahora sí hablaremos del tema, respondiendo a todas las interrogantes que tuvimos. Entonces, ¿qué son las preguntas de control? Como su nombre lo indica, son preguntas para resolver un problema específico en el diseño de una base de datos. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para ver la fiabilidad y consistencia de datos. Estas preguntas nos van a ayudar a validar el diseño, por ende es importante especificar adecuadamente las preguntas de control. Ahora veremos ¿cuál es la manera correcta de elaborar estas preguntas de control? Pues la manera adecuada de hacer estas preguntas de control es el relevamiento que se hace. Con esto quiero decir que si se hace un buen relevamiento de información, se puede generar buenas preguntas de control. Y si no elaboramos bien las preguntas de control, no podemos validar el diseño. Entonces, para realizar un buen relevamiento, cuando hacemos las preguntas adecuadas, tenemos que tomar en cuenta el siguiente gráfico. Como vemos, el relevamiento va a hacer que las preguntas de control validen este diseño. Entonces podemos ver que el relevamiento está en función de la entrevista, encuesta o de la experiencia que se tenga de este sistema en el que se está investigando. A continuación, ya que estamos hablando de validar el diseño, tenemos que ver un poco más de qué es el diseño lógico, ¿no? Para entender un poco mejor. Entonces, el diseño lógico es una etapa intermedia del proceso de desarrollo de una base de datos. Pero ¿por qué es tan importante el diseño lógico? Es muy importante porque es en esta etapa en donde vamos a aplicar todas las preguntas de control. Entonces, si este diseño no responde a las preguntas que haremos, no vamos a poder validar el diseño. Para entender un poco mejor, ya vimos, ¿no?, un poco la teoría, entonces tenemos que aplicarlo a la práctica, ¿no? Como ejemplo, hice una tabla, hice un sistema de base de datos de videos, en donde prácticamente hace el préstamo de videos. Entonces, esta base de datos consta de 5 tablas: video, categoría, cliente, préstamo y detalle, con sus distintos atributos y distintas llaves primarias y llaves foráneas. Como mencionamos, las preguntas de control eran para validar el diseño. Por ejemplo, una pregunta de control sería: ¿cuáles son los clientes que tenemos en la base de datos? Entonces, esta pregunta prácticamente se la responde fácil, solo tomando los atributos de la tabla cliente y ya contienen el nombre y el apellido. Entonces, en un query, que lo vemos en la parte derecha, seleccionamos esos atributos de la tabla cliente y nos muestra. Entonces, este es un ejemplo muy simple para que poco a poco nos adentremos y le entiendan cómo debemos realizar estas preguntas. Otra pregunta de control sería: ¿de qué categoría es la película Saw 1? Entonces vemos que nos pide la categoría, entonces nos vamos a
tabla. Entonces vemos que en la tabla categoría tenemos el nombre de las categorías de las diferentes películas. Y obviamente en la tabla video tenemos el nombre de todas las películas. Entonces, uniendo las dos tablas, tenemos por resultado que la categoría de la película Saw es de terror. Otra pregunta de control sería: ¿en qué fecha se prestó la película Piratas del Caribe? Como vemos, ya se va complicando un poco, ¿no? Entonces, como nos dicen qué fecha, vemos que en la tabla préstamo está la fecha, el atributo fecha, para sacar la pregunta de control, ¿no? Entonces no podemos saltarnos a video, ya que es en este que se encuentran los títulos. Entonces, como se relaciona con detalle, tenemos que unir las tres tablas. Vean cómo ya las preguntas de control se van complicando, ¿no? Entonces, fácilmente igual seleccionamos el título, la fecha de préstamo y nos muestra en un query de que los Piratas del Caribe se prestaron el 25 de marzo del 2011. Entonces, podemos seguir viendo así muchas preguntas de control para poder validar este diseño. Por último, veremos esta pregunta de control, que son: ¿cuáles son las películas de acción que se tienen? Tenemos que ver esta vez, casi muy similar a la anterior pregunta, pero ya tenemos que ver cuántas películas de acción tenemos, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos a la tabla de video y vemos que ahí están los títulos de las películas y la tabla categoría, que ahí están. Pero en esta ocasión, pues, lo mismo, hacemos selección de los atributos nombre y título y vemos que nos da 5 películas de acción, ¿no? Y lo mismo pasa con distintas y otras preguntas que nos podemos hacer. Tal vez por el tiempo no las pudimos ver, pero espero que se haya comprendido con las preguntas que se hicieron, ¿no? Como conclusión, tenemos que estas preguntas de control para esta base de datos video nos ayudó a verificar y analizar los problemas que se tienen en esta base de datos, ¿no? Y es aquí donde tenemos que eliminar todas las falencias que se tienen. No podemos dar paso o un paso siguiente porque nos va a salir un error. Entonces tenemos que validar en esta sección si este diseño de base de datos responde a todas las preguntas de control dadas. Recién podemos validar lo que es el diseño. Entonces, como recomendaciones, les recomiendo elaborar de manera correcta las preguntas de control. Nosotros vimos pocas preguntas de control, pero les recomiendo que hagan más preguntas para que así puedan mejorar el diseño, ¿no? Que no sean repetitivas y que se adecúen al uso que se le dará. Entonces, a más preguntas de control, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, les invito a que sigan viendo los demás trabajos en esto que es la OpenInfo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.